Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo teneros por aquí, a mis fieles seguidores y a aquellos que nos descubren por primera vez. Un saludo especial para los nuevos suscriptores, me siento honrada de contar con vuestra compañía. Espero que os sintáis como en casa, porque este canal es un espacio para compartir, debatir y por supuesto para divertirnos. Hoy, como ya habréis intuido por el título, tenemos un tema explosivo. Un tema que ha generado ríos de tinta, debate sin fin y que, estoy segura, a muchos de vosotros os ha tenido en vilo, ***, Serkan y Özge. ¿Amor eterno o adiós definitivo? La verdad te sorprenderá, ***. Así es. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces, enigmático mundo de Serkan Bolat y Özge Gürel, las estrellas que nos robaron el corazón en Love is in the Air. Vamos a analizar a fondo su relación, desde los primeros rumores hasta las últimas especulaciones. Vamos a diseccionar cada detalle, cada foto, cada mirada, para intentar desentrañar la verdad que se esconde tras la magia de la pantalla y el brillo de la fama. Antes de sumergirnos en este apasionante análisis, me gustaría hacer un pequeño recordatorio, un pequeño gesto de gratitud. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Es muy sencillo. Solo tienes que darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. De esta manera formarás parte de esta comunidad tan especial, donde la pasión por el entretenimiento y la curiosidad por las estrellas son los ingredientes principales. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Muchas gracias. Dicho esto, pongámonos manos a la obra. Serkan Bolat y Özge. ¿Quiénes son, realmente? Para muchos de vosotros, el nombre de Serkan Bolat evoca la imagen del icónico Serkan, el atractivo empresario turco con una mirada que te traspasa el alma. Es el hombre que nos cautivó con su encanto, su determinación y, por supuesto, su historia de amor con Eda Yildiz. Gracias a su papel en Love is in the Air, Serkan Bolat se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Su imagen, su estilo, su forma de ser, todo en él despertaba admiración y deseo. Y por supuesto, no podemos hablar de Serkan sin mencionar a Özge Gürel, la actriz que le dio vida a Eda Yildiz, la mujer que, con su dulzura, su ingenio y su espíritu rebelde, logró conquistar el corazón de Serkan. Özge, con su interpretación magistral, demostró ser la pareja perfecta para el personaje de Serkan, creando una química en pantalla que traspasó la ficción y que hizo soñar a millones de personas con un amor tan intenso y apasionado como el que vivían sus personajes. Pero, ¿qué ocurre cuando las cámaras se apagan? ¿Qué sucede cuando la magia del rodaje se desvanece y los actores se enfrentan a la realidad? ¿Qué ocurre con la relación entre Serkan y Özge cuando dejan de ser Serkan Bolat y Eda Yildiz? Es en este punto donde la historia se vuelve realmente interesante. Durante la serie, la química entre Serkan y Özge era innegable. Era algo que se sentía, que se veía, que se respiraba en cada escena. Las miradas cómplices, las risas espontáneas, la complicidad que emanaban, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. La conexión entre ellos era evidente, palpable. Los fans, por supuesto, no tardaron en empezar a especular. ¿Estarían juntos en la vida real? ¿Sería su amor eterno como el que protagonizaban en la serie? Las redes sociales se inundaron de rumores, de teorías, de fotos que supuestamente confirmaban la relación. Fotografías de ellos juntos fuera del set, en eventos compartiendo momentos íntimos. Imágenes que alimentaban la esperanza de los seguidores, la idea de que el amor de la ficción se había trasladado a la vida real. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de ello. Empezaron a aparecer artículos, notas de prensa, reportajes, todo alimentando la expectación y generando aún más interés en la pareja. Se hablaba de citas románticas, de escapadas secretas, de gestos de cariño. Todo parecía apuntar a que Serkan y Özge estaban enamorados. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que se dice? Aquí es donde entran en juego los diferentes puntos de vista y, sobre todo, la subjetividad. Algunos dirán con vehemencia que la química era tan evidente, tan intensa, que era imposible que no hubiera algo más. Argumentarán que el amor que se veía en la pantalla era auténtico, que los sentimientos eran reales y que, por lo tanto, la relación trascendía la ficción. Otros, por su parte, argumentarán que todo era parte del marketing de la serie,
una estrategia bien orquestada para mantener a los fans enganchados, para generar más audiencia y para aprovechar el tirón mediático de la pareja. Dirán que la química era parte del guión, que las fotos eran posados estudiados y que todo formaba parte de un plan para alimentar el morbo y el interés del público. Y por supuesto están aquellos que con una visión más realista y profesional, prefieren mantener una postura escéptica. Se negarán a creer en todo lo que ven, argumentando que los actores son profesionales, que saben interpretar sus papeles y que, por lo tanto, la química en pantalla no es necesariamente reflejo de sentimientos reales. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Serkan y Özge? ¿Hubo amor? ¿No lo hubo? ¿O simplemente fue una estrategia bien ejecutada? Pues bien, para intentar dar respuesta a estas preguntas, vamos a analizar la información que hemos podido recopilar, los datos que tenemos a nuestra disposición, sin dejarnos llevar por las emociones o las expectativas. Por un lado, es cierto que se les ha visto juntos fuera del trabajo en numerosas ocasiones. Se les ha visto en eventos, en fiestas, en cenas románticas, compartiendo momentos de ocio y diversión. También se les ha visto de vacaciones, en viajes juntos, en destinos paradisíacos. Fotos que sin duda han alimentado los rumores y han hecho creer a los fans que su amor era real. Sin embargo, es importante destacar que no existe ninguna prueba concluyente, ninguna evidencia irrefutable, que confirme que mantuvieran una relación sentimental. No hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones oficiales, no hay testimonios de personas cercanas que confirmen su relación. Es importante recordar que los actores, a menudo, se hacen muy amigos durante el rodaje de una serie. Pasan muchas horas juntos, comparten experiencias, viven momentos de tensión y de alegría. Y al final, es normal que se cree una amistad, una conexión especial. Pero de ahí a asegurar que hay una relación sentimental, hay un gran trecho. Por otro lado, es cierto que ninguno de los dos ha negado, de manera tajante y rotunda, los rumores. Ni Serkan ni Özge han salido públicamente a desmentir su posible relación. Y a decir verdad, tampoco la han confirmado. Han mantenido una postura ambigua, una postura que ha alimentado aún más la especulación y la curiosidad de sus fans. ¿Por qué no lo han aclarado? ¿Por qué no han salido a decir si estaban juntos o no? Pues bien, aquí es donde entra en juego la estrategia. No confirmar ni desmentir permite mantener el interés del público, seguir siendo noticia, generar expectación y, en definitiva, seguir atrayendo miradas y generar beneficios económicos. Es una técnica que se utiliza a menudo en el mundo del espectáculo, y que, sin duda, ha funcionado en el caso de Serkan y Özge. Y es que, seamos sinceros, la vida de los famosos es muy diferente a la nuestra. Están constantemente expuestos a la opinión pública, a los paparazzi, a los rumores. Su vida privada es, en cierto modo, un bien público. Y a veces es mejor mantener un cierto misterio, un velo de intriga, para proteger su privacidad y para mantener la atención de los medios y de los fans. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas son un arma de doble filo. Por un lado, pueden generar una gran publicidad, un gran interés mediático y un aumento de la popularidad. Pero por otro lado, también pueden generar conflictos, críticas, presiones y, en ocasiones, incluso el fin de una carrera. Por eso, es comprensible que los famosos sean cautelosos a la hora de hablar de sus relaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Amor eterno o adiós definitivo? ¿Qué es lo que realmente ocurrió entre Serkan y Özge? Pues bien, la verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concluyentes que nos permitan afirmar con rotundidad que Serkan y Özge estuvieron, o están, juntos sentimentalmente. Lo que sí podemos decir es que la química entre ellos era innegable, y que la especulación sobre su posible relación ha mantenido viva la llama de su historia en la memoria de muchos. Es evidente que ambos actores supieron aprovechar la atención que les brindó su trabajo. Supieron mantener el interés del público, generar debate y, en definitiva, lograron que su historia, tanto en la ficción como en la vida real, siguiera siendo un tema de conversación. Y eso, amigos, es un logro. Puede que su relación fuera real, puede que fuera parte de una estrategia, o puede que fuera simplemente una gran amistad. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en un punto intermedio, en un espacio gris donde la realidad y la ficción se confunden. Lo que sí está claro es que Serkan y Özge nos regalaron un romance inolvidable, un amor que nos hizo soñar, suspirar y creer en la magia.
Nos demostraron que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento y que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. La realidad, como os decía al principio, a menudo es más compleja de lo que vemos. Y a veces la magia de la pantalla nos hace soñar con finales felices que, lamentablemente, no siempre se cumplen en la vida real. Pero eso no significa que debamos dejar de soñar, que debamos perder la esperanza en el amor. Lo importante es recordar que el amor, en cualquiera de sus formas, es algo hermoso, algo que nos hace sentir vivos. Y que aunque el final de la historia de Serkan y Özge no sea el que esperábamos, siempre nos quedará el recuerdo de un amor que nos hizo vibrar, que nos hizo soñar y que, de alguna manera, nos hizo creer en la posibilidad de un final feliz. Así que, como decía al principio, la verdad te sorprenderá, ¿verdad? Y al final, lo más importante es que disfrutemos de la historia, de la magia y de la emoción que nos brindaron Serkan y Özge, tanto en la pantalla como fuera de ella. Ahora bien, llegamos al momento que todos estáis esperando, vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hubo algo más entre Serkan y Özge? ¿Creéis que su amor traspasó la pantalla? ¿O pensáis que todo fue una estrategia de marketing, una jugada maestra para generar más interés en la serie? ¿Tenéis alguna otra información que pueda arrojar luz sobre esta historia? Me encantaría leer vuestros comentarios. Dejadme vuestras opiniones abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo saber vuestra opinión, vuestras teorías y vuestras percepciones. La interacción con vosotros es lo que hace que este canal sea especial, que este espacio sea un lugar de encuentro y de debate. Así que no os quedéis callados de expresaros. Compartid vuestras ideas, vuestras reflexiones y vuestros sentimientos. Vuestros comentarios son muy importantes para mí y para toda la comunidad. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, un me gusta, un corazón, la reacción que más os guste. Compartidlo con vuestros amigos, con aquellos que también son fans de Serkan y Özge, con aquellos que también están intrigados por esta historia. Ayudadme a crecer, a compartir más contenido interesante y a seguir explorando los misterios del mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y es la mejor manera de no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.